tal? Muy buenas noches, soy Mario Saldaña, esto es Más que Noticias. Empezamos como siempre con nuestros titulares, aquí están. René Cornejo renunció a la presidencia del Consejo de Ministros. Ana Jara será quien asuma el cargo en los próximos minutos en una ceremonia de juramentación en Palacio de Gobierno. Congresistas de diversas bancadas han señalado que la renuncia de René Cornejo generará incertidumbre e inestabilidad. Pidieron continuar con investigaciones del caso Helios y el supuesto seguimiento a Víctor Andrés García Belaúnde. El presidente regional de Loreto, Iván Vázquez, ha afirmado que no se va a entregar a las autoridades porque no existen garantías para su vida, pese a que existe una orden de prisión preventiva en su contra. La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, informó que serán 300 los orientadores que brindarán información al público sobre el funcionamiento del corredor vial Tacna-Garcilaso-Arequipa a partir de este sábado 26 de julio. El congresista Yude Simón anunció que integrará a partir de hoy la bancada de Perú Posible por coincidencias tanto programáticas y ha negado que esto lo convierta en un tránsfuga. El colombiano James Rodríguez fue presentado oficialmente como jugador del Real Madrid. La revelación del Mundial de Brasil dijo que su llegada al equipo español es un sueño hecho realidad. Nos enlazamos en este momento vía telefónica con nuestro compañero Juan Carlos Portilla, quien ya está ubicado en Palacio de Gobierno y nos empieza a dar pues, los pormenores, los previos a esta ceremonia de juramentación del nuevo gabinete. Juan Carlos, buenas noches. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Así es, estamos aquí digamos, a pocos metros del Salón Dorado, esperando la autorización para ingresar a la juramentación del nuevo gabinete ministerial, sexto gabinete ministerial que encabezará la militante nacionalista Ana Jara, que esta es la gran novedad de alguna forma, que es una militante del partido de gobierno, más allá de ser la tercera mujer en asumir una jefatura de gabinete ministerial luego de Beatriz Merino y Rosario Fernández. Lo que se ha señalado en las últimas horas, y tú también debes tener, Mario, esa información, es que Freddy Otárola sería el otro cambio y más nada, a pesar de que en las redes sociales se insiste, e incluso se ha querido dar como últimos minutos que Víctor Isla asumirá la cartera de Energía y Minas, según información que manejamos de la más alta confianza, solamente habría esos dos cambios, es decir, Ana Jara en la presidencia del Consejo de Ministros y Freddy Otárola en la cartera de Trabajo, y según esta información que tenemos, Víctor Isla se quedaría con las ganas, aunque como decía, está ese trascendido de que Víctor Isla también integraría el gabinete, pero esto se quedaría solamente en eso, en probabilidad, así que estamos aquí a la espera. Se está pasando el detector de metales a los invitados que van ingresando a Palacio de Gobierno. Yo nunca había visto eso, a los varones sobre todo. Hay un señor de seguridad, hace el detector de metales a todos los invitados. Los periodistas aún estamos esperando la aprobación, la autorización para ingresar. Esto podría demorarse un poco más, sí, porque en otras juramentaciones usualmente se ha postergado a veces hasta 1 hora. Así que podríamos estar hablando de las 8 de la noche, Mario, para conocer exactamente cuál será el nuevo miembro del gabinete, Mario. Esperemos que no sea el caso, mi querido Juan Carlos, porque estamos con toda la disposición de llevarles a las pantallas de nuestros televidentes esta juramentación. Ahora, bueno, bien lo de la seguridad, hay que aclarar que ATV y ATV Más pues tiene dispuesto un equipo en vivo para despachar de Palacio en esta ceremonia, posteriormente a esta renuncia un tanto sorpresiva para muchos de nosotros. Ahora, habría que decir que sí, yo también tenía la información, al igual que tú, Juan Carlos, que solamente el cambio de Ana Jara y su reemplazo, en este caso Freddy Otárola, y por supuesto el del premier Cornejo que sale reemplazado por Ana Jara, pues serían los únicos cambios. Efectivamente se deslizó en los últimos minutos la opción de el señor Isla, pero aparentemente serían los únicos 2 cambios en el gabinete. Vamos a regresar contigo, por supuesto, Juan Carlos, en cualquier momento. Ojalá que la ceremonia su inicio no se postergue mucho más. Como le decíamos, René Cornejo ha renunciado pues, a la presidencia del Consejo de Ministros. Esta decisión generó varias reacciones entre los congresistas. Una nueva renuncia remece el gobierno de Ollantumala. Y es que René Cornejo decidió dejar la presidencia del Consejo de Ministros. Al parecer, la denuncia periodística sobre una campaña de desprestigio al congresista Víctor Andrés García Belaúnde, hecha por su ex asesor, habría sido el motivo de la renuncia. En el Congreso, la decisión de Cornejo Ramírez generó diversas reacciones.
Algunos sectores de la oposición consideran que la renuncia de René Cornejo era predecible porque no era el más adecuado para ser el vocero del Ejecutivo. Asimismo, genera una incertidumbre en la gobernabilidad. El perfil suyo no es de las personas que pueden ser las más adecuadas, por ejemplo, para ser el vocero del Poder Ejecutivo. En cambio, para el oficialismo esto demuestra un clima de consenso y tranquilidad en el Congreso. Cosa que se ha producido y demuestra un gran ánimo y un gran espíritu de contribuir a la gobernabilidad, al consenso para generar un clima de tranquilidad en el Congreso. Pero donde se recibió con beneplácito esta noticia fue en Acción Popular Frente Amplio, donde pidieron que se continúen con las investigaciones a René Cornejo por el caso Helios y el supuesto seguimiento a Víctor Andrés García Belaúnde. El propio congresista descartó alguna negociación con el Ejecutivo en relación a la elección de la mesa directiva. En Perú Posible señalaron que la renuncia de Cornejo fue oportuna. Sin embargo, indicaron que debería haber otros cambios en el gabinete. ¿Deberían haber otros cambios antes de 28? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Quiénes, por ejemplo? Los sectores productivos. Para el ex jefe del gabinete, César Villanueva, ahora lo importante será que el gobierno recupere la confianza en medio de un clima de inestabilidad reflejada en la economía. Yo creo que este problema que se presenta como un sesgo de inestabilidad, intentemos aprovecharlo como una oportunidad para reflexionar. Conocida la noticia que Ana Jara asumirá la presidencia del Consejo de Ministros, algunos congresistas señalaron que se trata de una de las mejores figuras del nacionalismo y el más cercano a la primera dama Nadine Heredia. Muchos coincidieron que su principal tarea será establecer métodos de diálogo con la oposición. El diálogo, ¿no? Tan importante en política, en cualquier régimen político el diálogo es fundamental. Justamente Ana Jara se va a convertir pues en la primera mujer de este gobierno en encabezar la presidencia del Consejo de Ministros. Jara Velázquez es una activa militante del Partido Nacionalista y ha desempeñado un papel importante al interior del Ejecutivo. Jara, quien es abogada de profesión, fue elegida congresista de la República por Gana Perú, representando a Ica. Sin embargo, a finales de 2011 fue designada como ministra de la Mujer. En este sector tuvo un destacado rol que ha sido reconocido por la oposición. En febrero de este año asumió el Ministerio de Trabajo en reemplazo de Nancy Laos. La bancada de Perú Posible se reunió anoche y dejó como una posibilidad, entre comillas, apoyar la candidatura de Ana María Solórzano a la presidencia del Congreso e incorporar entre sus filas a Yude Simón. Más detalles en el siguiente informe. Dignidad o gobernabilidad, entre comillas, ahí el dilema de Perú Posible, aunque para muchos una disyuntiva ya resuelta. El anuncio de no apoyar a Ana María Solórzano parece que va siendo dejado de lado. Que Perú Posible ha pedido tomarse un tiempo más para hacer un análisis más fino, más detallado. ¿Por qué no? Hasta el momento que se cierren el periodo para la inscripción de las listas. Mientras se piensa el voto, la chacana saca unas bajo la manga. Incorpora a Yude Simón a su bancada. El parlamentario se mantuvo como independiente desde que renunció a la Alianza por el Gran Cambio. Dice, sin embargo, no ser tránsfuga. Un tránsfuga es un miembro de una organización política, de un partido político, que ha salido elegido por ese partido político, que milita en ese partido político y que simplemente traiciona a su partido político, que no es el caso de nosotros. Yo ingresé por el Partido Humanista Peruano. Estuvo inicialmente en la izquierda, luego en el Partido Humanista, en PPK y ahora en Perú Posible. Eso significa que es el más grande tránsfuga de la historia republicana del país. Perú Posible podría ser el refugio de algunos o algunas congresistas más en los próximos días. Jornadas más que intensas, más ahora con el nuevo gabinete. Antes de la renuncia de René Cornejo, pero con los rumores encima, Acción Popular Frente Amplio anunciaba su abstención en la elección de la mesa directiva. Nos hemos declarado en sesión permanente porque no hay ni claridad en lo que se refiere a ninguna de las dos posiciones. En aras de que esto se aclare, nosotros vamos a optar el mismo voto que tuvimos el año pasado. El año pasado nosotros nos abstuvimos. Solidaridad Nacional es la fuerza política que tiene la sartén por el mango. Cada uno de sus 8 votos valen oro y hay división en ese partido. Al menos 3 de ellos insisten en apoyar a la oposición. Bien, estamos ya en compañía, lo hemos anunciado, de Marisol Perestello, congresista por el PPC, quien
sorpresivamente me dice que ella aún no sale de su asombro de los cambios, de los nombres, las especulaciones. Yo digo, congresista, usted es la que está ahí en el centro del debate, no debería sorprenderle tanto, por lo menos debería sorprenderle menos que a un periodista que mira las cosas desde fuera, pero ¿por qué le sorprende tanto? No me sorprende la renuncia, al contrario, me agrada la capacidad de reacción de Cornejo, cosa que no se había visto en los ministros anteriores que han tenido que salir empujados, interpelados, cuestionados. Yo creo que uno tiene que saber cuándo irse, y en el caso del señor Cornejo, la denuncia que vimos todos el domingo no daba más. Ninguna explicación era válida, porque si sabías... Ni siquiera cortar la pita por el lado más débil, ¿no? Si sabías, era, por supuesto, incluso es un tema penal. Y si no sabías, entonces podía estar pasando cualquier cosa con el país y no te ibas a enterar si tu funcionario de mayor confianza, con el que habías incluso tenido una trayectoria personal, se permitía hacer ese tipo de investigaciones para protegerte, ¿no? Entonces creo que es sano para él, para evitar mayores críticas y cuestionamientos, y es sano para el gobierno. ¿El cambio por Ana Jara es el más adecuado? Digamos, se entiende la dentro de la lógica baraja del de opciones, me imagino, ¿no? O sea... Ana Jara es una mujer que efectivamente, como lo ha señalado aquí al inicio del programa, ha estado desempeñando 2 cargos ministeriales que le dan una visión de cómo funciona el aparato estatal, no entra a aprender. Conoce la problemática de 2 sectores distintos, tanto mujer como trabajo. En todo caso, lo que se le puede criticar es su cercanía con la pareja presidencial, no porque sea mala en sí misma, sino porque los últimos 3 días nos han revelado una lógica de centralismo democrático en la cual básicamente pensar distinto no es aceptable, y lo que enriquece la construcción de un país son los pensamientos distintos bien buena onda eso de centralismo democrático. Bien Lenin, ¿no? Yo diría autoritarismo puro y duro. Pero es que lo ha definido como centralismo democrático. Fujimori, parece los partidos marxistas-leninistas de mi época en la Católica, en los 80, ¿no es cierto? Es una corriente leninista, ¿no? Es un pensamiento construido en función de yo tomo la decisión final y le doy toda una construcción aparentemente democrática que se ha puesto en evidencia con la designación de una persona a la mesa directiva y también con esto. Entonces, eso antes de ir al Congreso, qué paradójico, ¿no? Porque yo ayer comentaba acá justamente con mis invitados que uno de los problemas graves en esta coyuntura en particular ha sido el tema de Nadine Heredia. Ella justamente fue designada a fines del año pasado